Shalom, mis queridos aquí nuevamente aprovechando que el día de hoy no salía a hacer un viaje, mejor dicho, no hubo viaje para salir a trabajar, y aprovechando esta ocasión quiero compartirles, por la gracia y misericordia de nuestro Señor Yahshua, que me tiene aquí vivo, para compartirles algunos temas de nuestro Elohim Yahshua. Y este tema que quiero hablarles es respecto por qué yo em- empecé a tomar la responsabilidad de hablar de la palabra del Señor, porque es una grave responsabilidad, por decirlo así, cuando uno no lo hace correctamente. Es una gran responsabilidad y tiene que ser, el mensaje tiene que ser verdadero, fidedigno, no tiene que ser que esté fuera de lo que el Señor nos enseña. Aquí yo les quiero hablar de estos dos grandes mandamientos, porque esto tiene relación de por qué yo he tomado esta responsabilidad. No soy pastor, no soy ministro, no soy nada de ello. Podrías decir que soy algo así como un emisario o un misionero, como mejor usted lo conoce. Pero ya me ha dicho mi madre, y ha habido unas dos o tres personas que me han propuesto que abra una iglesia, pero es muy difícil a estas alturas, de que toda la gente está tan acostumbrada al nombre de la bestia, de Jesús, y es muy difícil que ellos acepten el nombre de Yahshua. Ahora, ahora otra cosa que tampoco entienden, por ejemplo, yo cómo puedo sustentar una iglesia si tengo que sustentar a mis hijas. Ya mis dos hijos mayores, pues a veces los ayudo en algo económicamente, pero no es ya algo que sea continuo, ya es esporádicamente. Mis hijas, que una ya va a entrar a la universidad y la otra ya va a entrar a la preparatoria, high school, allá en Estados Unidos, pues obviamente necesitan soporte económico. Y es por la razón que yo no he hecho la lucha por abrir una iglesia. Y, y les quiero hablar precisamente porque hace, no sé si hace un año, más de un año o dos, que empecé a tener comunicación con una mujer que conocí cuando estábamos en la secundaria, con la cual yo había hablado de que un día nos volvíamos a ver y que posiblemente yo pudiera renovar mi vida con ella. Esa era la intención. Pero por cuestiones precisamente de yugos desiguales, ella cree una cosa y yo creo en otra. Yo creo en Yahshua, y ella cree en Jesús, el nombre de la bestia, además siendo hermana de un hombre entregado al clero católico, y creo que parece ser que tiene dos tíos. Pero bueno, esa fue la razón por la que nuestras vidas se apartaron. Ya no tenemos comunicación ni en el Facebook, por esa misma razón, porque ella se sintió agredida que yo hablara y mostrara cosas sobre lo que viene siendo el clero católico romano. Y dentro de lo que yo mostraba era fotos del holocausto judío por parte de Adolf Hitler, que fue manipulado por el clero católico, porque el clero católico es un sacerdocio que no fue ordenado por Yahshua. En ese momento por Yahweh, porque el sacerdocio el sacerdocio humano inició por medio de los levitas, de Aarón, hermano de Moisés, y sus hijos.
porque ya se había hablado de un sacerdote, Melquisedec. Y este Melquisedec es el mismo Yahweh o Yeshua. Y ahí mismo lo enseña en Efesios capítulo 7, lo pueden ver, creo que, no, perdón, Hebreos capítulo 7 en adelante. Y ahí les hace ver quién es Melquisedec. Entonces, este sacerdocio de parte de Dios le da un sacerdocio al hombre por parte de Aarón y los hijos de Aarón. Entonces, después se pervierte este sacerdocio por parte de Jeroboam, ya se pervierte completamente, pero ya había dado inicios de haberse pervertido por parte de Saúl, uno que había sido rey antes de David. Este había sido ungido por el sacerdote Samuel, y si ustedes leen Samuel, también era un hombre casado, y en este entonces era permitido que tenían algunas esposas. Este tenía 2 esposas, Samuel. Entonces él tenía 2 esposas y tenía hijos, naturalmente. Entonces lo que aquí les estoy dando a entender que es el sacerdocio real, el sacerdocio que proviene de nuestro Señor. Entonces ya cuando se pervierte el sacerdocio, es un sacerdocio que tenía favoritismo con los judíos no creyentes y que estaban apegados a la Torá de la forma que el Señor no se los había enseñado. Porque cuando el Señor les da el Torá por parte de Moisés, se los da porque en el principio, por parte de Moisés, había justicia, había amor en ellos y hacían juicio con amor porque consultaban a Yahweh. Pero debido a que fueron separándose del Señor, entonces ya no había revelación de que si eran culpables o no, ya no había revelación de parte de Yahweh, y empezaron a hacer, a continuar con el Torah, pero, o sea, haciendo juicio por el parte del hombre, pero ya no de una forma correcta, porque ya lo estaban haciendo como jueces, porque en aquel entonces el Señor Yahweh les había dado este privilegio de ser jueces, en cierta manera, pero era jueces con un sentir de amor a nuestro Elohim, Yeshua. Entonces tenían que, bueno, en ese momento, perdón, era Yahweh, pero tenía que hacerse con verdadera justicia. Pero empezaron a hacer justicia, empezaron a hacer de juicio los peores pecadores que a los que enjuiciaban. Y se empezó todo a pervertir y todo ese asunto. Entonces se degeneró el sacerdocio, empezaron a hacer cosas tremendas. Entonces los sacerdotes que ya estaban muy despegados, porque si ustedes ven el patriarca, por decirlo así, Moisés, pues era el líder de los judíos, tenía como ayudante a su hermano Aarón, y estaban los dos como gobernantes, tanto uno que representaba como un rey, no era llamado de esa manera, pero practicaba de esa manera porque él tenía la responsabilidad de este pueblo del judío, y apoyado por su hermano Aarón en la cuestión sacerdotal, junto con sus hijos. Bueno, volviendo a cuando ya se pervierte este sacerdocio perdió el sentido de la justicia y fueron apoyados por los mismos, los que serían reyes en esos momentos, y eran también favorecidos por los judíos no creyentes, los que estaban llevando la Torá según ellos celosamente, pero no, lo estaban llevando con injusticia, porque ellos eran los peores, ¿sí? Entonces, este sacerdocio fueron los que precisamente sacrificaron a Yeshua y persiguieron a los mesiánicos misioneros, como era el Kefa, que le llaman Pedro, a Johanan, a
Jacob y todos los talmidim, que son los apóstoles, hicieron persecución de ellos. Y no paró ahí, porque también cuando ya a Chimeón, al que se le llama Pablo, también sufrió persecución. Y si ustedes siguen leyendo, todavía cuando Juan de Patmos, todavía él también se ocultaba de estos sacerdotes. Termina la palabra del Señor y no enseña que este sacerdocio se ha terminado. Este sacerdocio aún existe y él es el sacerdocio del clero católico. Pero si ustedes ven ahí en Timoteo, creo que es el capítulo 1, no estoy muy seguro, pero ahí habla de cuál era el sacerdocio que renovó Yeshua y que fue precisamente un sacerdocio como había sido al principio dado a los hombres, de hombres casados, con esposa y hijos creyentes. Pero ya no era un sacerdocio de puros levíticos, porque ya habían desaparecido ese sacerdocio. Aquí cuando Yeshua abre esa oportunidad de sacerdocio, ya abre un sacerdocio para todas las razas. Pero tenían que cumplir con requisitos para poder ser sacerdotes. Y dentro de esos requisitos estaba precisamente el ser hombres de buen testimonio, hombres de una sola mujer, con hijos creyentes. Esos eran de los requisitos que tenían que tener para ser sacerdocios. Bueno, pero este no era el tema. El tema era sobre los dos grandes mandamientos, que es ahí en San Marcos capítulo 12. Pero bueno, de hecho por eso me desvía lo del sacerdocio, porque el sacerdocio es como un maestro de la palabra, una guía para aquel que necesita conocer a Yeshua. ¿Y por qué razón necesita conocer a Yeshua? Para la salvación de su alma. Entonces un sacerdocio tiene que tener sensibilidad, tiene que tener amor al prójimo. Y dentro de los mandamientos, de los dos grandes mandamientos, para que se cumplan los 10 mandamientos, tienen que cumplirse estos dos grandes, que van basados en el amor, para que los 10 mandamientos dados a Moisés y los profetas se basen en estos dos mandamientos y se puedan cumplir. De otra manera no se puede cumplir, y eso es algo que ustedes tienen que comprender. Cuando yo empecé precisamente a hablarles a ustedes, porque a muchos de ustedes conozco, no, de los que están viendo los videos, algunos de ustedes conozco y muchísimos de ustedes no. Pero esto lo empecé a hacer precisamente por amor. Y yo, obviamente, pues estoy tratando de alguna manera ser sacerdote por parte de Yeshua, de mesiánico. Entonces, pero antes de esto, cuando yo estaba pensando en restablecer mi vida con una pareja, una mujer, de alguna manera tuve comunicación, no sé cómo, pero me encontró ahí en el Facebook, me encontró una mujer que había sido compañera mía en la secundaria. Resulta que pues había quedado viuda y me sentí que esta mujer podría ser mi pareja. Pero resulta que no, porque tenemos yugos desiguales. Ella muy allegada al clero católico porque ella tiene un hermano que se consagró como sacerdote católico. Y parece ser que tiene 2 tíos sacerdotes católicos. Entonces esto no iba a resultar. Porque yo empecé a subir fotos de qué es el clero católico que fueron los que empezaron a asesinar, a los judíos. Y quiero también hacerles la aclaración que no a todos los judíos. Empezaron a asesinar a los judíos mesiánicos, porque los judíos que ellos no asesinaron era precisamente
a los que no eran creyentes, a los que no aceptaron a Yeshua. Les voy a presentar algunas fotos. Mientras tanto llego ahí a San Marcos 12, del 28 en adelante, lo vamos a leer, pero mientras tanto les voy a enseñar qué fotos fue lo que subí y que de alguna manera le molestó a esta persona de que lo hiciera, porque pues obviamente esto ofendía su religión, asesinos de los judíos, y que ella tiene un hermano que es de esta religión. Ellos fueron los que, muchos dicen, no, pues que Hitler fue el asesino de los judíos, pero no saben que Hitler fue manipulado por esta religión. Y hay tantas evidencias de lo que son los sacerdotes católicos, porque dentro de las evidencias también ustedes pueden saber de lo que de la historia, de lo que se le llama la Santa Inquisición, ¿verdad? Eso ustedes lo pueden saber. Ahora en estos tiempos hay más información y hay más manera de conocer la historia de esta religión pagana, llena de mentiras, de engaños, hasta de satanismo, que hay algunos sacerdotes que ni siquiera lo saben, no saben a qué religión están ellos sirviendo. Y no lo saben precisamente porque no se han tomado la responsabilidad de informarse, de buscar, de escudriñar. Simplemente son como las ovejas acarreadas, así como se puede decir, ovejas acarreadas que nomás esto puedes hablar en la iglesia, y hasta los temas les dan y se los dan en la orden de que ellos se los pone para que el sacerdote no hace sus propios temas. Los temas que ellos traen ya vienen preparados por el Vaticano. Y dentro de todos esos líderes están precisamente estos servidores de Satanás, que hacen sus misas satánicas, que la mayoría de estos líderes poderosos de esta religión, pues en realidad son masones, son líderes, son masones, de los que están en el Illuminati y que han abierto cantidades de religiones, pero a ellos no les importa si va perdiendo gente la religión católica, pero que de alguna manera ellos adoren el nombre de la bestia, que es el nombre de Jesús. Por eso es todo lo que ellos quieren. Y se profetiza de una sola religión, donde hablan de que todos tenemos la fe en un solo Dios, pero no están hablando, sí es un solo Dios, pero no como esta religión nos los ha mostrado. ¿Sí? Ese es el problema que está pasando, y que muchos de ustedes no se han dado cuenta, ni siquiera sacerdotes católicos. Entonces, porque de hecho yo he conocido religiones cristianas donde ya se han entregado, sacerdotes católicos se han entregado a esas religiones cristianas, pero de alguna manera caen en adoración a la bestia, porque Jesús es el nombre de la bestia. Entonces, vamos a pasar aquí en los dos grandes mandamientos, que por esta razón he tomado yo la responsabilidad de estarles hablando. Y todavía hay otros versículos más que se los voy a enseñar para que puedan comprender por qué lo estoy haciendo. Y dice de esta manera, dice: acercándose uno de los escribas, que son los maestros del Torá, que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, les preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Porque antes de esto, cuando estaban disputando sobre la resurrección. Entonces Yeshua les había dado la respuesta. Y este hombre que se acercó y se dio cuenta que Yeshua había respondido de una forma correcta, hizo otra pregunta, a la cual también contesta. Y fíjense su respuesta, dice: Yeshua respondió: el primer
mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. O puede ser el Señor nuestro Elohim, el Señor uno es. Y amarás al Adón, o Señor, con todo tu corazón y toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. El segundo mandamiento es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Y fíjese bien, y fíjese bien lo que continúa con este pasaje bíblico. Dice: entonces el maestro del Torá le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es el Elohim y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo todo entendimiento, con todo el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Y fíjese bien lo que viene a continuación. Dice: Yahshua entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino del Elohim. Y ya ninguno osaba preguntarle. Cuando le dice el Señor que no estás lejos del reino de Elohim, le quiso dar a entender que había entendido el concepto. Ya solo lo único que le faltaba a este hombre es llevarlo a la práctica, hacer las obras del Señor. Entonces, ¿cómo tiene que ver los 10 mandamientos de Moisés, los profetas, en los 2 grandes mandamientos? ¿Cómo tiene que ver en ello? Ya dejando el primer mandamiento, que dice que no tendrás otros dioses ajenos delante de mí. El segundo, que no te harás imagen, ni escultura, ni nada de esas cosas que están ahí precisamente en Deuteronomios 5:8, que dice de esta manera. Se los voy a explicar cómo tiene que ver en estos 2 grandes mandamientos. ¿Sí? Y dice, es en el 7 en adelante, dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No harás para ti escultura ni imagen alguna de cosa que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Estos 2 primeros mandamientos recaen más directamente donde dice que amarás a Dios con todas tus fuerzas, no Dios, lo más correcto es decir Elohim. Recae más directamente a este mandamiento, a este gran mandamiento. Esto de que no tendrás imágenes ni nada de esas cosas. Dice: no te harás para ti escultura ni imagen alguna de cosa que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Pero también recae en el segundo mandamiento. ¿De qué manera? Cuando ustedes están en la idolatría, la tierra es maldecida. Cuando la tierra es maldecida, nosotros llevamos las consecuencias de esto, porque hemos rechazado estos 2 mandamientos, porque creer en Jehová, creer en Jesús, que no son los nombres de nuestro Elohim, Yahweh, en Yahshua, creer en estos 2 nombres, Jehová, Jesús, y también agregando Yahvé, ustedes están teniendo dioses ajenos, ¿sí? Entonces ustedes no están amando al Señor porque lo están rechazando. Y cuando ustedes rechazan al Señor, las bendiciones que son para este mundo se van yendo retirando. Y cuando estas bendiciones se van retirando, porque obviamente habla de un fin del mundo, y esto es causa de que las cosas van de mal en peor. Y si yo estoy tratando y me estoy esforzando
en amar al Señor y servirle al Señor, yo de alguna manera estoy pagando las consecuencias de la desobediencia de los que no quieren amar al Señor. Por eso estos que no aman al Señor tampoco me aman a mí, porque no me ven como su prójimo. Porque al momento de que meten maldición a la tierra, la maldición también en cierta forma llega hacia mí. Ahora vamos a los otros. Dice, no tomarás el nombre de Yahweh tu Elohim en vano, porque Yahweh no dará por inocente al que tome su nombre en vano. Aquí dice que no tomen en vano, no dice que no hablen de su nombre ni que no crean en su nombre, no, dice que no se tome en vano, quiere decir que no hagamos blasfemias con él en cuestión de usarlo para cosas que son para pecado, para inmundicias, para cosas que van a manchar o ofender el nombre de nuestro Creador. Si el Señor dio su nombre, lo dio para que lo conozcamos. Y si quiere que lo conozcamos es porque quiere que le adoremos. No ocultó su nombre, pero no se debe usar en vano. Ahora, referente a los otros 10 mandamientos, cuando dice que no matarás, que regularmente, que lo más común es que alguien llegue y le dé un balazo a alguien, ahorque a la mujer o cosas por el estilo, eso es lo más común en no matarás. Pero hay otra, dice, porque cuando dice, si alguien dijera que ama al Señor, pero aborrece a su hermano, es homicida. Si tú no amas a tu prójimo, por ejemplo, a tu hermano, vamos a suponer en este caso una mujer que la codicias para llevarla a pecar, la estás matando porque dice, el pago del pecado es muerte. Y a ella la estás llevando a tener una separación con el Señor. Y eso es muerte, porque ya no hay comunión. El pecado produce separación de nuestro Señor. Quiero que entiendan esto que es no matarás. Yo también viene no adulterarás, no fornicarás, y vienen muchas de esas cosas. Entonces, cuando yo les empecé a dar este tema, se los di con la finalidad de poder llegar a enseñarles porque yo tomé la decisión de obedecer al Señor y estarles hablando de la palabra. Y una de las cosas que yo le he dado como respuesta a mucha gente, porque mucha gente piensa que los estoy juzgando, pero juzgar solamente le corresponde a nuestro Creador. Porque en el momento en que yo juzgo, yo me estoy igualando al Señor, y eso es otra blasfemia. No me corresponde a mí juzgar, pero sí amonestar. Y eso de amonestar se hace por amor a nuestros semejantes, ¿sí? Entonces, quiero que ustedes lean Gálatas capítulo 6, versículo 1, para que me vayan entendiendo a qué me refiero. Dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restáurale con el espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Todos tenemos este peligro. No podemos ser juzgadores, porque el día de mañana podremos ser nosotros los juzgados por personas que no tienen este derecho, que ni siquiera nosotros lo tenemos. Solo Yahweh en Yeshua tiene este derecho. Por eso cuando sea la segunda venida de nuestro Señor Yeshua, va a ser como juez. ¿Sí? Eso va a ser, ahí va a estar donde viene la venganza de nuestro Señor, la ira de nuestro Señor. Entonces, yo le di a una persona precisamente otro pasaje ahí en Ezequiel, capítulo 3, del 17, y yo te les digo hasta dónde. Yo les di este pasaje porque esta persona, de alguna manera, me dijo pues que parara de estar hablando de la palabra. Y yo le dije que no lo haría precisamente por orden de este pasaje y por amor a ustedes. Porque si yo amo a nuestro Señor Yahweh, yo voy a seguir el segundo mandamiento para que los 10 mandamientos de Moisés y los profetas tengan esta base y se puedan cumplir.
Y la base de esto, que es la roca viva, de donde vivieron agua espiritual los judíos, y que esta roca espiritual que lo seguía era Yahshua el Mashiach, ¿sí? Entonces esto es lo que yo les estoy diciendo. Entonces yo les voy a leer este pasaje de Ezequiel 3 y con este pasaje y voy a cerrar con un comentario, pero ya será lo último que presente de escritura. Dice, y aconteció que a cabo de los 7 días vino a mí palabra de Yahweh diciendo, Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú las palabras de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijera al impío, de cierto morirás si tú no le amonestares, ni le hablares para que el impío sea percibido de su mal camino a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Esta es una de las cosas que me preocupa. Cuando yo callo, tengo que hablar para no ser demandado. Bueno, sigamos adelante. Dice, pero si tú amonestaras al impío y él no se convirtiere de su impiedad y de su maldad, y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Si el justo se aparta, dice, pero tú habrás apartado tu alma. O sea, es lo que le decía, yo no quiero que se me demande la sangre de tal persona. Ahora viene de lo que decía ahí en Gálatas. Dice que no vayas a ser tú el que estés en esa condición. Cuando dice, si vieras que lo amonestes con espíritu de mansedumbre, no va a ser que tú estés en la condición que él está, ¿verdad? Porque somos carne y podemos caer en tentación y eso tenemos que tener cuidado. Entonces viene este pasaje, dice, si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá porque tú no le amonestaste. En su pecado morirá y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si yo al justo amonestare para que no peque y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado y tú habrás librado tu alma. Por eso he tomado esta responsabilidad de hablar de la palabra de nuestro Señor para no ser amonestado. Aparte, que no ser demandado del alma o de la sangre de este ser. Pero de todos modos, aún así, cuando da el mandamiento del Señor, no tanto por el miedo, sino por amor a nuestro Señor y amor a los 2 grandes mandamientos en obediencia, y el segundo es amarás a tu prójimo como a ti mismo, pues precisamente es que yo he tomado esta decisión de estarles hablando de la palabra del Señor, estarles enseñando el nombre verdadero de nuestro Elohim y Salvador Yahshua, que es Yahweh Salva, y lo he hecho por amor y obediencia. Y les voy a volver a leer Gálatas 6:1 para que ustedes lo analicen, lo piensen, no se equivoquen cuando alguien les amoneste con palabra de nuestro Padre Yahweh en Yeshua, porque es por amor. La palabra del Señor eso lo hace, rescatar, salvar, bajo el nombre de Yeshua. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restáurale con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Tiene relación esto con el amor y con la obediencia a nuestro Señor, y que el Señor no da revelación de su palabra para que nomás ahí se quede. Esta palabra tiene que ir avanzando y llegando a más personas, porque nosotros
que si amamos a nuestro Padre Yahweh en Yeshua, nosotros tenemos que llevar esta palabra a llegar a más gente para que logremos entregarle a cuentas a nuestro Padre de los talentos que nos ha dado. Acuérdense que Él cosecha donde no siembra. Él tiene el poder, pero dentro de que Él tiene el poder, también a Él le agrade que nosotros le sirvamos. Si Él nos sirvió a nosotros, porque Él se entregó por nosotros para hacernos libres, ¿por qué nosotros no vamos a trabajar para Él? Yo los invito, queridos hermanos, que recapaciten en esto, busquen al Señor, comprendan lo que yo estoy haciendo, lo que muchos están haciendo, y naturalmente con el conocimiento del nombre de Yeshua, y no piensen que es para molestarles en su vida, sino para encontrar que sean salvos por amor a Yeshua y amor a ustedes. Que el shalom de Yahweh en Yeshua los cubra con su Raja Kodesh, con sus alas blancas, para ser cubiertos de las saetas del enemigo y sean librados de las tentaciones, de los malos pensamientos, el no perdonar de los rencores y todas esas cosas. Que el espíritu y las alas de nuestro Creador los cubra de todo eso. Me despido y que el Señor Yeshua los bendiga. Amén.